Muy buenos días, amigos del comercio internacional. Gracias por acompañarnos en esta cápsula de Exportando Personajes. Como bien lo nombra, exportando personajes que han vivido el comercio exterior. Queremos que nos transmitan eso que solo da la experiencia. El día de hoy tenemos a un experto en un tema que, si bien ya lo hemos tocado, lo volvemos a decir, en un tema que podría ser la gran diferencia entre el México que somos y el México que queremos ser. Este tema se llama logística. Para tocar y aprender más de este tema, créanme lo que es un tema apasionante del cual su servidor conozco muy poco, ¿sí? Tenemos aquí un gran invitado, a un joven, mucho más joven que yo ahora que estábamos platicando previo al ingreso, a un joven, Sergio, que si bien se apellida igual que yo, Rodríguez, es porque nuestros abuelos y tatarabuelos fueron muy activos. Me gustaría ser su pariente, pero no es así. Sergio, bienvenido. Julio, qué gusto, muchas gracias por la invitación, un honor estar aquí, gracias por el espacio y pues iniciemos. No, al revés, gracias a ti porque hemos hecho muy buena sinergia en varias ocasiones, ¿no? Mi Sergio, tenemos en esta cápsula temas que nos han planteado los mismos compañeros del comercio exterior, como ¿cómo enfrentaste tú este año? Tú como logístico, como la operación diaria, ¿cómo lo enfrentaste? Primero, ¿cómo te pegó? Porque a todos primero nos pegó. Sí, definitivamente. Y después, ¿qué acciones tomaste? Creo que son interesantes porque además yo creo que disfrazada la pandemia de otros factores, va a ser algo que a lo que tendremos que enfrentarnos de manera periódica de aquí en el futuro, ¿no, mi Sergio? Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, ¿para quién no fue difícil este año, no? Este año 2020, prácticamente un colapso de la economía mundial. Por supuesto, nuestro sector, el comercio internacional, no es la excepción. Pues difícil para todos, difícil. ¿Cómo lo puedo resumir? Evidentemente tiene muchos contextos, muchas variables, pero ¿cómo lo puedo resumir? Se trata de que el tema del COVID nace en China. Empieza con China. ¿Qué pasa con China? Bueno, pues China es el primer proveedor a nivel mundial, ¿no? ¿Qué pasa? Empiezan con el aislamiento de la gente, las compañías empiezan a cerrar, home office y demás. ¿Qué pasa? Dejan de surtir oportunamente al mundo. Entonces, México, pues evidentemente, aunque no inició en México, pero por supuesto que fue de los que resintió en primer momento esta situación. Luego emigra a Europa. Bueno, ahora tenemos dos problemas. Ahora tenemos desabastecimiento de parte de China y de parte de Europa. Y finalmente llega a América Latina, a toda la América, perdón. Y pues bueno, tenemos prácticamente muchos meses de una economía, de un comercio exterior colapsado. Sin embargo, un comercio exterior colapsado, te escucho con mucha atención, mi Sergio, pero de los 4 motores, que lo digo creo que todos los días, de los 4 motores que jalan la economía de cualquier país, el único motor que se le ve dinamismo ya es al comercio internacional. Si ves la diferencia entre la caída brutal del segundo trimestre de este año, sí, y el 12.1 de crecimiento en el tercer trimestre de este año, es el 12.1 de crecimiento no suficiente para estar donde estábamos antes, pero sí se ve que de ese 12.1 el que más jala se llama comercio internacional, y de manera más precisa exportaciones manufactureras, donde tú tienes una gran presencia. Ya nos platicaste que fue a nivel mundial el golpe, ¿no? ¿Qué hiciste tú? Porque sé que terminas el año, si no con bombos y platillos, si dices, ahora ya decir, terminé el año, sobreviví, no tuve que correr gente,
y tengo planes de crecimiento para el año que entra, hay que darle gracias a Dios, estar de acuerdo conmigo. ¿Qué acciones tomaron ustedes, mis estimados? Definitivamente. Bueno, ante esta situación, evidentemente tuvimos que... Nuestro sector, como bien lo comentas, es privilegiado. No paró, no ha parado. ¿Por qué? Pues porque nosotros, los humanos, vestido, comida y medicamentos. Todos estos 3 productos, pues evidentemente son importados o manufacturados en México, pero al final del día tienen una parte muy importante en la logística, la distribución, que llegan a los CEDIs y que llegan al punto de venta independientemente de las condiciones en las que nos encontremos. Por eso nuestro sector es privilegiado porque, por fortuna, sí tuvo un impacto, sí estuvo muy difícil la situación, pero no paramos al 100% como otros sectores, que definitivamente cerraron, bajaron la cortina 3, 4 meses y no sabíamos nada de ellos. Entonces, nosotros, al estar en este sector muy importante para la economía nacional, el mismo presidente dice, no se paran ni aeropuertos ni puertos. Es decir, no se cierran las fronteras para el comercio internacional. Nosotros que estamos de lleno en esta actividad, pues evidentemente no paramos. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Cómo nos preparamos? Pues definitivamente hoy en día nuestros sistemas tecnológicos, nuestros sistemas para procesar pedimentos, para documentar guías aéreas y demás, lo podemos hacer desde cualquier punto del mundo, literalmente. El acceso a estas herramientas nos ha permitido invitar a la gente, pues por supuesto por su seguridad, por la seguridad de su familia y de todos, de que fueran a trabajar a sus casas. Nosotros no paramos. Nosotros tuvimos que implementar, en conjunto con las autoridades locales, el Seguro Social, darle cumplimiento a la norma 035, a la norma 030, que básicamente es, por supuesto, cuidar la integridad del personal. Por supuesto, pues todo lo que conlleva las medidas sanitarias, el uso de cubrebocas, tapetes sanitizantes, en fin. Y pues al tener una división de distribución local de autotransporte, no pudimos parar. ¿Por qué no podemos parar? Porque tenemos que liberar la mercancía de la aduana para llevarla al centro de distribución o al punto de venta directo. Estas medidas que tomamos oportunamente fue la clave para no parar actividades y que nuestros clientes, por supuesto, no se vieran afectados. Personal administrativo y operativo, prácticamente desde casa, solamente algunos muy puntuales como los operadores de camiones, sí, claro, como los tramitadores en la aduana, pues que tienen que hacer físicamente el trabajo que no se puede reemplazar de momento, fueron los únicos que estuvieron asistiendo. Entonces tú, claro, de forma muy clara nos dices, el diferenciador fue la implementación de tecnología. Sí. Otra realidad, nos obligó esta pandemia, ¿estarás de acuerdo, Sergio?, a acelerar cambios que decías, a ver si en 2 o 3 años ya implemento este software o implemento esta forma de trabajar electrónica y demás. No, fue en meses tenías que poner las pilas, ¿no?, para hacerlo, ¿no? Sí, realmente ya había muchos avances tecnológicos, ya había mucho software. Prácticamente hoy, con la simplificación en la aduana de papeleo, prácticamente nada más hay que imprimir el DODA y vámonos a liberar la mercancía. Y todo esto fue posible, por supuesto, un gran trabajo de todos nuestros compañeros, que si bien las circunstancias eran difíciles, porque nosotros que tenemos la dualidad de ser agentes aduanales y de ser un agente de carga, pues teníamos que esperar la respuesta de Alemania o de China, estar haciendo conferencias a las 2, 3 de la mañana por las diferencias de horario y darle una respuesta al cliente. ¿Por qué? Porque con toda esta situación de la pandemia, pues cancelación de vuelos, se rolaron buques, fue un colapso. Sí, entonces, claro. Sí, claro. Todo este gran apoyo de parte del equipo de la empresa fue fundamental para abordar esta situación. Pero también lo que tú estás comentando de la comunicación desde los puertos de Hamburgo, del puerto de Rotterdam, el puerto de Singapur y demás, gracias a que tu empresa, SE Global, pertenece a una red mundial, esto es lo que me comentabas tú, ¿no? Y pertenecer a redes mundiales te permite prácticamente decir que tienes oficina en cualquier país del mundo. Sí,
Nosotros pertenecemos a unas redes de trabajo, por sus siglas en inglés, unas network, que nos permite tener servicios prácticamente y cobertura prácticamente en todo el mundo, para servicios de recolección desde la puerta o entregar en puerta. Esta herramienta nos ha permitido tener prácticamente todos los eslabones de la cadena logística. Es decir, Julio, si tú quisieras mañana exportar una botella de agua y que pase desde tu casa, pasemos con el transporte propio, hagamos la aduana, lo suba al avión, llegue a Frankfurt, que mi oficina de Frankfurt lo libere y que se lo entregue a tu cliente, pues evidentemente estas redes de trabajo son los que nos dan la oportunidad de tener ese servicio puerta a puerta. Y es una gran ventaja pertenecer a estas redes de trabajo porque prácticamente no tenemos ya ninguna diferencia contra nuestra competencia. Y que sobre todo esas redes de trabajo conformadas por los actores del comercio exterior son lo que te permite, que es difícil buscarlo, que de repente dices, quiero enviar este producto a Brasil. Y sabemos, porque tenemos excelentes amigos, inclusive el de la Cámara México-Brasil, Miguel Ruel Luna, que la aduana brasileña es más compleja que la aduana mexicana, mucho más compleja, ¿no? Y que de repente dices, ¿qué papel me van a pedir? Sí, ¿No? ¿Cuánto pago de impuestos allá? Porque además cambia de un estado a otro el pago de impuestos, de contribuciones, hablemos de contribuciones. Entonces, finalmente el tener ya a tu socio de negocio dentro de Brasil te permite preguntarle a él, oye, ¿qué necesito para no tener problemas en la aduana brasileña? ¿No? Que la aduana para mí es como que el filtro, porque aún y con lo que se ha automatizado, tuve la oportunidad de ir más o menos hace un mes a Manzanillo, mi estimado Sergio, y ver el patio de donde están la mercancía abandonada, los contenedores con mercancía que causó abandono. Son cientos. Sí, sí, sí. O miles de contenedores Sí, sí, sí. que causan. Dices, son miles de operaciones que por una cosa u otra no pudieron concretarse. Entonces, tener un operador como ustedes, que a ver, yo te aseguro, siendo totalmente legal la operación, que tu mercancía llega a tu bodega en Tlalnepantla, ¿no? Tu mercancía Correcto. llega a tu bodega en Querétaro, es un desestresante fabuloso, ¿no? Sí, bien lo comentas. En el caso de Brasil, nos da la oportunidad de contactar previamente a mi oficina, conocer las restricciones no arancelarias que tiene ese país, conocer el esquema de contribuciones. Lo mismo pasa en sentido contrario, en la importación. Todos esos contenedores que posiblemente estén en abandono en Manzanillo, pues es el resultado de una logística no planeada. Exacto. Normalmente le pedimos a los clientes que si vas a importar un producto diferente al que normalmente acostumbras, pues tenemos que revisar primeramente qué requisitos tiene, qué restricciones no arancelarias tiene. ¿Por qué? Porque cuando llega aquí resulta que tiene padrón sectorial, que requiere permiso de la Secretaría de Economía, en fin, pues tristemente prefieren mejor ya dejar en abandono su mercancía, porque cuando consigan, si es que consiguen el documento, pues entre demoras y almacenajes, Sí. esto ya no va a ser rentable, ¿verdad? Sí, lo que yo a nivel académico les dice, señores, no hay almacenaje más caro en el mundo que el que se paga porque tu mercancía se quede días o semanas en la aduana. Tú lo sabes, o sea, cada semana cuando quieres sacar, el que tiene la concesión del recinto fiscalizado te dice, pues sí, como no, nada más me debes tantos miles de pesos. Oye, pero si estuvo en mi mercancía una semana, sí, es lo que se cobra. Sí, es correcto. Lo que ofrecemos en ese global básicamente es escuchar al cliente, estudiar al cliente, estudiar sus necesidades y por lo tanto hacerle un traje a la medida. Eso es muy importante porque si el cliente se aventura a importar sin tener una asesoría previa, esto nos conlleva definitivamente a que puede enfrentarse en este filtro que se llama aduana, pues con restricciones que no le den cumplimiento y entonces su importación salga por completo de su estudio de mercado y no sea un éxito su importación. Sí. Una pregunta para un joven, pero profundamente conocedor de la logística en México, como eres tú, mi Sergio. Si tú hoy tuvieras la capacidad de tomar
decisiones a nivel macro, a nivel país, en materia logística, ¿qué propondrías? Para que este país se volviera... Yo he oído los últimos 4 sexenios, México debe de volverse un país de logística, México debe de volverse un país de logística. Pero todo el mundo sabemos qué tenemos que hacer, nadie te dice el cómo. ¿Alguna idea? Porque estoy seguro que por tu mente eres muy, muy proactivo y siempre estás piensa y piensa y piensa, Sergio. ¿Qué propondrías tú así de que dijeras, con esto hay un impacto importante en materia logística en México? Hay muchos rubros, pero lo más importante es nuestra infraestructura en puertos y aeropuertos. Un ejemplo. Correcto, correcto. El aeropuerto que quedó inconcluso, pudo ser... Tocas un tema... Que pudo ser un hub muy importante, porque hoy nuestro vecino del norte tiene aeropuertos de primer mundo, por mencionar algunos, Miami, Dallas y por supuesto Los Ángeles. Todos estos aeropuertos son el principal hub de Latinoamérica. Entonces tuvimos una gran oportunidad de que nos voltearan a ver las diferentes líneas aéreas y que pensaran en México, si bien es un país un poco más flexible que Estados Unidos en ciertos trámites, pues esto pudo haber sido una variable importante para que voltearan a vernos. Entonces, tuvimos una oportunidad, esperemos que coayude el nuevo aeropuerto que está por nacer, pero definitivamente el proyecto estaba muy interesante para que nos voltearan a ver como un hub para Latinoamérica. Y entonces yo creo que el mensaje que leo entre líneas de tu idea, mi Sergio, es continuidad y certeza jurídica a los proyectos, ¿no? Porque tú tocas lo del aeropuerto cancelado, pero yo toco, por ejemplo, lo de la ley de zonas económicas especiales que se creó en el sexenio pasado, en el 2016, y que ni siquiera no llegó a operar una sola zona económica especial, ninguna. Ninguna. Entonces, ese desgaste de crear una nueva ley, convence al Congreso, bla, 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 y luego, pues no, ¿por qué? Porque no hay punto. Sí, definitivamente la no continuidad en estos proyectos, por supuesto que también es muy importante. Bien lo comentas, el no haber concluido este proyecto, pues evidentemente también nos deja fuera, por ejemplo, con un Panamá que tiene una zona libre de comercio, en fin, y que puedan voltear a ver hacia México nuevamente. Definitivamente creo que los proyectos tienen que tener una continuidad, así un sexenio termine e inicie el otro, tiene que haber una continuidad para que en un futuro no muy lejano seamos una plataforma de comercio para el mundo. Lo que podríamos haber sido hace muchos años, vemos cómo los países del sureste asiático nos rebasan por derecha y por izquierda, y aquí estamos tratando de inventar el hilo negro, ¿no? De cada 6 años, desgraciadamente. Realmente aprendiendo mucho de ti, mi Sergio, pero para que nuestros amigos que vean este canal y esta entrevista, yo te preguntaría, hoy hay muchos que ofrecen el servicio similares al que ofrece SE Global. ¿Por qué preferir a SE Global? Es una pregunta muy interesante. Mira, ¿por qué voltear a ver a SE Global Logistics? SE Global Logistics es una empresa con 16 años en el mercado como división de operación de operador logístico. El tener la dualidad, es decir, ser agente aduanal, operador logístico o freight forwarder, como nos conocen en el medio, nos ha dado una ventaja importante. ¿Por qué? Porque el cliente ya no tiene que ver por qué línea aérea va a llegar su mercancía, el estatus de su mercancía, ya llegó a aduana, ya se hizo revisión previa, ya se liberó, en fin. Cuando todos estos servicios en conjunto los ofrece una sola compañía, nos da una importante ventaja con respecto a nuestros competidores. Por supuesto, este esquema lo tienen las grandes firmas alemanas, asiáticas, danesas.
Sin embargo, nosotros nos ponemos en los zapatos del cliente. Sabemos que el que confíe en un solo proyecto de nosotros es que su producción no pare, que su producto esté en el punto de venta en el tiempo real, en el tiempo que se necesita. Y entonces nos sentamos con el cliente, le preguntamos qué necesita, cómo lo necesita, cuándo lo necesita y le empezamos a dar lluvia de ideas de cómo lo podemos hacer para que ese producto esté en el momento indicado. Eso es una de nuestras ventajas. Por supuesto, nuestro capital humano, entregado, dedicado. Puede ser que el hecho de que a las 5:30 o 6 de la tarde ya no te conteste nadie en una empresa transnacional, pues nosotros vamos a estar detrás todavía de su operación y que sepa que en todo momento vamos a estar ahí dándole informes hasta que su mercancía sea liberada de la aduana y esté en camino a su almacén. Venga. Entonces, la fortaleza que hace diferente el servicio de SE Global es fundamentalmente el compromiso, ¿no? Yo diría, el compromiso aquí es hasta que tu mercancía, hasta que cumplamos con tus expectativas, ¿no? Es una palabra que muchos colegas la utilizamos, el compromiso, pero realmente el compromiso es que le tomes la llamada a las 7, 8, 9, 10 de la noche y que le digas, dame un minuto, lo revisemos con el área que corresponda, con el área de entrega, con el área de aduanas, cómo está, y le demos esa razón, que no tenga esa incertidumbre qué pasó, que no llegue a su planta o a su oficina a las 8 de la mañana y diga, no llegó, No sé pero nada. ¿en dónde está? Estas variables, evidentemente, son muy trilladas, son muy mencionadas en nuestro medio, pero aquí, evidentemente, tratamos de cumplirlo al pie de la letra. Eso nos ha dado la oportunidad de ganarle proyectos a empresas importantes con muchos más años en el mercado, porque ya incluso nos recomiendan otras firmas. Y eso les da certeza, porque uno toca la puerta y te dice, mira, yo te voy a liberar en 2 horas. Pero bueno, ¿no? Muchos lo utilizan como phishing para captar al cliente. Nosotros no, nosotros tenemos que sentarnos, escuchar al cliente, estudiarlo y diseñarle una logística a su medida. No es lo mismo manejar acero que periódicos. Toda la gente me dice, ¿cuál es el producto más perecedero? Bueno, pues todos pensaríamos que a lo mejor los flores, los animales vivos, los alimentos, pero un producto altamente perecedero es un periódico. Si no llegó hoy, Tienes toda razón. ya no sirve mañana. Absolutamente. Ya no sirve mañana. Sí, ¿no? Entonces, un periódico o una revista que es de un determinado mes y la distribuyas el mes siguiente, pues gracias por participar. definitivamente, ¿no? Te agradezco muchísimo, en verdad, Sergio, porque además nos has favorecido participando en los eventos que AJR hace, lo cual agradezco corazón. Te reconozco como un especialista en lo que haces, un enamorado de lo que haces. Muchas gracias por permitirnos grabarte y espero que sea la primera de varias ocasiones que nos des luz sobre este gran tema que todo el mundo lo habla, pero nadie dice el cómo, ¿no? Cómo convertir este país Es correcto. en un país de logística verdaderamente, ¿no? Pues agradezco mucho la invitación. Yo también espero que no sea la primera vez, ni la última, por supuesto. Agradecerle a tu auditorio el que nos permita llegar, decirles que nosotros estamos a sus órdenes. En la pantalla aparecerán nuestros datos, por si gustan una cotización, un ejemplo de cómo podemos diseñar su logística. Les aseguramos que no tienen nada que perder, pero sí mucho que ganar, porque el tener un comparativo de servicio, de costos, porque también eso nos permite la dualidad de ser el operador logístico, el agente aduanal y el transportista, que toma decisiones que no depende de otra compañía para reducir costos. Eso es otra ventaja competitiva que tenemos. Los invitamos a que nos favorezcan con sus peticiones, sus cotizaciones. Con mucho gusto, todo el equipo estaremos atentos a sus preguntas, a sus dudas y esperando vernos favorecidos formando parte de su equipo de logística. Gracias, mi Sergio. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Y qué gusto que saliste fuerte tú y tu empresa
de este difícil año, pero que serviría de trampolín para el siguiente. Sí, se visualiza el primer cuatrimestre con optimismo por el tema de la vacuna que está en proyecto. Sin embargo, nosotros tenemos que estar preparados para cualquier panorama. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por supuesto, siguiéndonos, capacitándonos con la firma JR. Muchas gracias por también permitirnos ser parte de subirnos a este barco, de navegar juntos. Creemos que el estar hombro con hombro nos fortalece en ambas partes para todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Gracias, un placer.